En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos vosotros. En esta Eucaristía rezamos por una benefactora de la parroquia, Miguel Almeta Catalá, de la familia Catalá Martínez, hermanas Francisca y Catalina García Marzo. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos, escucha con bondad nuestras súplicas para que se vean siempre colmados de tus dones los que tienen sed de las promesas de tu generosidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía, el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús grita como quien dice palabras que deben ser escuchadas claramente por todos. Su grito sintetiza su misión salvadora, pues ha venido para salvar al mundo, pero no por sí mismo, sino en el nombre del Padre que lo ha enviado y le ha mandado lo que tenga que decir y hablar. Todavía no hace un mes que celebrábamos el Triduo Pascual, cuando presente estuvo el Padre en la hora extrema, la hora de la cruz. Como ha escrito San Juan Pablo II, Jesús, abrumado por la previsión de la prueba que le espera, solo ante Dios lo invoca con su habitual y tierna expresión de confianza: Abba, Padre. En las siguientes horas se hace patente el estrecho diálogo del Hijo con el Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacer. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La importancia de esta obra del Padre y de su enviado se merece la respuesta personal de quien escucha. Esta respuesta es el creer, es decir, la fe que nos da por el mismo Jesús la luz para no seguir en tinieblas. Por el contrario, el que rechaza todos estos dones y manifestaciones y no guarda esas palabras, ya tiene quien le juzgue la palabra. Aceptar a Jesús entonces es creer, ver, escuchar al Padre. Significa no estar en tinieblas, obedecer al mandato de vida eterna. Nos viene la amonestación de San Juan de la Cruz. El Padre todo nos lo habló junto y de una vez por esta sola palabra, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo sería una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en el Cristo, evitando querer otra alguna cosa o novedad. Señor, dame una fe profunda y una empatía totalmente amorosa para amarte como hombre perfecto, como el Santo de Dios. Que así sea y que Santa María siempre Virgen nos ayude. Oremos a Cristo, luz del mundo, y pidámosle que haga brillar la claridad de su verdad en el corazón de todos los hombres. Digamos con fe: manifiesta tu luz a tu verdad. Manifiesta tu luz a tu verdad. Para que el Espíritu Santo impulse la obra evangelizadora de la Iglesia en el tercer milenio
y el Evangelio sea conocido por todos. Oremos al Señor. Manifiesta tu luz y tu verdad. Para que el Papa, nuestro obispo, los sacerdotes y diáconos sean incansables predicadores de la vida nueva que nos dio Cristo. Oremos al Señor. Manifiesta tu luz y tu verdad. Para que nuestros gobernantes trabajen con responsabilidad y honestidad por el bien común. Oremos al Señor. Manifiesta tu luz y tu verdad. Para que la fe en Jesús sostenga a los misioneros y haga fecunda su entrega en favor de sus hermanos. Oremos al Señor. Para que quienes ven próxima la hora de su muerte se preparen con confianza en el amor misericordioso de Dios. Oremos al Señor. Manifiesta tu luz y tu verdad. Para que viviendo como hijos de la luz anunciemos con nuestra vida y caridad el amor de Dios a todo hombre. Oremos al Señor. Ten piedad, Señor, de todos los hombres redimidos con la sangre de Cristo y derrama sobre nosotros los dones de tu Espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de su única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en el que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada la plenitud de nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra,
Bendito el que ven en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la opción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.